¿Alguna vez te prometiste que ibas a cambiar un hábito y unas semanas después descubriste que habías vuelto exactamente al mismo lugar? No porque no quisieras cambiar, sino porque había algo que seguía tirando de ti. Una conversación, una persona, un contenido, una costumbre, un pensamiento. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, aquello volvió a ocupar el espacio que habías intentado recuperar. La mayoría de las personas creen que las grandes caídas ocurren de un día para otro, pero la Torá enseña exactamente lo contrario. Las grandes caídas empiezan cuando dejamos permanecer pequeñas influencias que pensamos que no nos harán daño. Y la parashá esta semana contiene una advertencia tan actual que parece escrita para nuestra generación. Porque no solo habla de conquistar una tierra, habla de conquistar aquello que influye sobre nuestra vida. Shalom, soy David Maluf y en este canal exploramos cómo la Torá, los sabios de Israel y la ciencia moderna iluminan los desafíos más profundos del ser humano. En Parashat Matot Masei, antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra, Hashem da una orden muy clara. Expulsarán a todos los habitantes de la tierra, y si no los expulsan, aquellos que dejen permanecer serán espinas en sus ojos, aguijones en sus costados, y los afligirán en la tierra donde habiten. A primera vista parece una instrucción exclusivamente histórica, pero cuando leemos a los comentaristas descubrimos un principio sobre la influencia que puede transformar por completo nuestra manera de vivir. La advertencia de la Torá parece muy sencilla. Si no expulsan a los habitantes de la tierra, serán espinas en sus ojos y aguijones en sus costados. Pero cuando comenzamos a leer a los comentaristas descubrimos que ninguno de ellos está hablando simplemente de una guerra. Todos están describiendo cómo funciona una influencia. Rashi empieza explicando que esas espinas y esos aguijones representan un dolor constante. No es un ataque que ocurre en una sola vez, es una presencia que permanece, algo con lo que uno termina conviviendo todos los días. Y precisamente aquí comienza el problema, porque las influencias más peligrosas casi nunca llegan haciendo ruido, llegan poco a poco. El Rambam desarrolla esta idea de una manera impresionante. Dice que el verdadero peligro no era que esos pueblos fueran más fuertes militarmente. El verdadero peligro era mucho más profundo. Primero engañarían a Israel, después le enseñarían sus costumbres, luego lo llevarían a servir a sus dioses y solamente después aparecerían el sufrimiento y la destrucción. ¿Notas el orden? La caída no comienza en las acciones, comienza en la percepción. Primero cambia la manera de mirar, después cambia la manera de pensar. Luego cambia la manera de vivir y finalmente cambia el destino de la persona. Quizás alguien podría preguntarse, ¿de verdad el entorno tiene tanto poder sobre nosotros? El Rambam responde que sí. En el Hot de Od describe que la naturaleza del ser humano es dejarse influir por las personas que lo rodean, por sus opiniones y por sus acciones. Por eso insiste en que uno debe acercarse a los justos, aprender de los sabios y alejarse de quienes viven de una manera equivocada. Y llega a decir algo sorprendente: si toda una ciudad vive de forma que aleja a la persona de Hashem, debe marcharse, y si no existe un lugar mejor, es preferible vivir solo antes que aprender esas malas conductas. ¿Por qué? Porque el Rambam entendió algo que hoy la ciencia conoce. El entorno no solo cambia lo que hacemos, termina cambiando quiénes somos. La psicología moderna llama a esto aprendizaje social. Nuestro cerebro observa continuamente a quienes nos rodean. Aprende qué conductas reciben de aprobación, qué conversaciones se consideran normales y qué valores predominan. Y poco a poco comienza a imitarlos, muchas veces sin que ni siquiera nos demos cuenta y seamos conscientes de ello. Miles de años antes, la Torá ya estaba advirtiendo exactamente sobre ese peligro. Y entonces aparece una observación extraordinaria del Netzif. Él explica que cuando la Torá habla de espinas en vuestros ojos, no se refiere solamente al ojo físico, habla del ojo del conocimiento, del entendimiento. Y esta es una idea muy profunda porque significa que la primera batalla nunca ocurre en las manos, ocurre en la manera en que aprendemos a mirar la realidad. Y eso también encuentra un eco sorprendente en la neurociencia. Nuestro cerebro no registra todo lo que ocurre a nuestro alrededor, selecciona, filtra y se adapta. Cuando una conducta aparece una y otra vez delante de nosotros, el cerebro deja de verla como una excepción y empieza a tratarla como algo normal. Los científicos llaman a este proceso habituación. Aquello que antes nos incomodaba deja de sorprendernos y cuando dejamos de verlo como un problema, hemos dado el primer paso para aceptarlo. Quizás por eso el Rambam decía que primero dejan de ver la caridad con claridad, porque toda caída comienza cuando algo deja de parecernos peligroso. El Malbim continúa describiendo esa misma escalera.
Primero, esas influencias conducen a la persona por caminos de oscuridad, después producen sufrimiento y solamente al final llega la pérdida. Nunca empiezan destruyéndolo todo, empiezan cambiando la dirección. Y el Or HaXaim Akadosh añade un detalle que para mí es uno de los más impactantes de toda la parashá. Dice que esas influencias no solo permanecerán en la parte de la tierra que Israel no conquistó, terminarán afectando también las zonas que ya estaban conquistadas. Es decir, aquello que dejamos permanecer nunca se queda quieto, siempre avanza, siempre busca ocupar más espacio. Y aquí creo que aparece una segunda lectura muy poderosa. En su sentido literal, la Torá está hablando de los pueblos de Canaán. Ese es el significado del versículo, pero muchos sabios de Israel enseñan que las guerras de la Torá también iluminan la guerra espiritual que ocurre dentro de cada persona. Entonces la pregunta cambia, ya no es solamente qué habitantes quedaron en la tierra. La pregunta pasa a ser qué habitantes siguen viviendo dentro de mí. Quizás sea el orgullo, quizás el resentimiento, quizás necesidad constante de aprobación. Quizás una adicción silenciosa al teléfono, o también puede ser una pequeña mentira que repetimos tanto que terminó pareciéndonos normal. Pensamos que podemos vivir con ellas y la Torá nos responde no, porque toda influencia que dejamos permanecer termina reclamando más territorio. Y aquí encontré una idea preciosa del Panim Yafot. Él explica que la guerra de Israel no consistía únicamente en derrotar al enemigo, también consistía en recuperar las chispas de santidad que habían quedado atrapadas y devolverlas a su lugar. Eso cambia completamente la manera de entender esta parashá, porque la verdadera victoria nunca consiste solamente en sacar el mal, consiste en recuperar el bien. Cada mala cualidad ocupa un espacio que fue creado para algo mucho más elevado. Donde hoy vive el enojo, puede volver a habitar la paciencia. Donde hoy vive la envidia, puede crecer la gratitud. Donde hoy gobierna el miedo, puede instalarse la confianza en Hashem. Y es interesante que incluso la ciencia llegue a una conclusión parecida. Hoy sabemos que los hábitos rara vez desaparecen dejando un vacío. El cerebro necesita reemplazarlos por otros nuevos. No basta con eliminar una conducta, hay que ocupar ese espacio con una mejor. La Torá lo expresa con otro lenguaje. Pero el principio es extraordinariamente parecido. La batalla nunca consistió solamente en expulsar a los habitantes de Canaán. Consistía en preparar la tierra para que pudiera cumplir el propósito para el cual había sido entregada. Y quizás esa sea también nuestra verdadera misión. No vivir peleando eternamente con nuestras malas cualidades, sino liberar el espacio que ocupan para que la Kedushá vuelva a habitar ahí. Por eso la parashá no habla simplemente de expulsar a los habitantes, habla de heredar la tierra, porque la meta nunca fue destruir, la meta era construir. La guerra solo era el camino para que la tierra pudiera cumplir el propósito para el cual Hashem la había destinado. Y exactamente lo mismo ocurre con nosotros. No luchamos contra nuestras malas cualidades porque Hashem quiera quitarnos algo. Luchamos porque detrás de cada hábito que nos aleja de él existe una parte de nuestra verdadera identidad esperando recuperar su lugar. En Parashat Matot Masei nos recuerda que ninguna conquista permanece para siempre si dejamos abiertas las puertas a aquello que puede destruirla. Eso era cierto para el pueblo de Israel al entrar en la tierra de Israel y también lo es para cada uno de nosotros. Todos estamos construyendo una tierra interior. La pregunta no es si habrá influencias. La pregunta es cuáles decidirás dejar vivir dentro de ti. Porque las grandes caídas casi nunca comienzan con grandes decisiones. Comienzan cuando toleramos pequeñas influencias que poco a poco cambian nuestra manera de ver la realidad. Y cuando cambia nuestra manera de verla, terminan cambiando también nuestras decisiones y nuestro destino. Pero la parashá también nos deja un mensaje de esperanza. Como enseña el Panim Yafot, la verdadera victoria no consiste solo en expulsar al enemigo, sino en recuperar aquello que pertenece a la santidad. Cada vez que reemplazamos una mala cualidad por una buena, no solo estamos venciendo un hábito, estamos recuperando una parte de nuestra tierra interior para que la Kedushá, la santidad, vuelva a habitar dentro de ella. Que Hashem nos conceda la claridad para reconocer las influencias que fortalecen nuestra alma, el valor para expulsar las que nos alejan de él y la sabiduría para llenar cada espacio recuperado con más Torah, con más santidad y una relación cada vez más cercana a Hashem, a Kadosh Baruj Hu. Te dejo por aquí un par de comentarios sobre las parashot anteriores que seguramente te ayudarán en tu camino de desarrollo personal y espiritual. Si estas ideas resonaron contigo, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y hacer llegar este mensaje a quien pueda beneficiarse de él. Shabbat Shalom.